Jóvenes, buen día. El tema de esta semana es integrales de funciones exponenciales y para entrar a este tema necesitamos recordar a qué se le llama función exponencial. Una función exponencial es aquella que es una potencia y la variable independiente x, generalmente es x, aparece como parte del exponente, mientras que la base va a ser siempre una constante. De acuerdo a la definición de las funciones exponenciales, el formulario de Granville contiene dos fórmulas para integrar funciones exponenciales. Estamos hablando de la fórmula 6 y la fórmula 7. La fórmula 6 se aplica cuando la base es cualquier número, el que se imaginen, excepto uno, que es el número e, porque cuando la base es el número e, se utiliza la fórmula 7. Como ustedes pueden observar, la estructura de la fórmula es muy similar. La estructura es esto, ¿no? Esta es la estructura de la fórmula. Cuando la base de la potencia es cualquier número que no sea y obviamente su exponente contenga a la variable independiente, entonces se aplicará la fórmula 6. ¿Sí? La aplicación de la fórmula es lo que está del lado derecho del signo igual. Esta es la estructura y esta es la aplicación. Cuando la base de la potencia sea el número e y en el exponente se contenga la variable independiente, entonces se aplicará la fórmula 7. La aplicación de la fórmula es esta, siempre y cuando se cumpla con la estructura que me detalla la fórmula, ¿no? Sería e a la v por la diferencial de esa v, donde v es el exponente, ¿ok? Bien, teniendo en cuenta la estructura de las fórmulas y su aplicación, podemos pasar a resolver algunos ejemplos. Vamos a ver, integrar la función e a la 2x. Ahí vemos integral de e a la 2x por dx, ¿ok? De acuerdo a lo que comentamos en la diapositiva anterior, veo que lo que tengo que integrar es una función exponencial, porque es una potencia en donde la base es un número, que en este caso es e, y en el exponente se contiene a la variable independiente. Ahora bien, como la base es e, ¿sí? Entonces yo tengo que utilizar la fórmula 7, ¿ok? Que es esta. ¿Ok? Esta es la fórmula 7 y es la que voy a utilizar cuando la función exponencial tenga como base el número e. ¿Ok? Bien, entonces, de acuerdo a esto, v es el exponente. En este caso, la integral que estoy resolviendo tiene como exponente 2x, entonces v equivale a 2x. Si yo derivo esa v, la derivada equivale a 2, ¿ok? Por lo tanto, la diferencial de esa v, recuerden que la diferencial es la multiplicación de la derivada por dx. Por lo tanto, la diferencial de esta v es 2 por dx. Bien, ahora vamos a escribir la integral según la estructura de la fórmula. ¿Cuál es la estructura de la fórmula? Les decía, es lo que tengo aquí, ¿no? Esto es la estructura de la fórmula. Entonces, como ya tengo definido quién es v y quién es dv, ¿sí? Recuerden que lo calculé en la diapositiva anterior. Aquí está. Lo definí v como 2x y la diferencial de v como 2x, ¿ok? Entonces, utilizo esos elementos para escribir la integral de acuerdo a la estructura de la fórmula, ¿ok? Y entonces me queda e, esto es e, a la v, que es 2x, por la diferencial de v. De acuerdo a la diapositiva anterior, la diferencial es 2 de x. Entonces lo escribo. Y una vez escribiendo esta integral de acuerdo a la estructura de la fórmula, la comparo con la original. La integral original es esta. Esta es la original, ¿sí? Estoy comparando la que escribí de acuerdo a la estructura de la fórmula con la original. ¿Qué vemos de diferente entre ellos? Bueno, la diferencia es este 2. ¿Ok? En la original, no tengo a este 2. ¿Ok? Y eso es importante. Ese 2 no está aquí. Perdón por los garabatos, pero es un poquito complicado dibujar en pantalla.
Pero bueno, entonces este 2 es lo que no está contenido en la integral original. Y recuerden que lo que yo esté integrando tiene que tener la estructura de la fórmula que voy a aplicar para que pueda aplicar dicha fórmula. Entonces, necesito agregar ese 2 en mi integral original. ¿Es posible agregarlo? Sí. Recuerden que cada vez que me haga falta alguna cantidad constante, esa cantidad se puede agregar. ¿Ok? Aquí dice, me hace falta el 2 que multiplica a dx. Entonces, como es constante, lo puedo agregar. Y al mismo tiempo tengo que escribir afuera de la integral el recíproco de eso que estoy agregando para que así no altere la originalidad de la integral. Entonces, se hace esto. Se agrega ese 2, pero al mismo tiempo se escribe afuera de la integral el recíproco de lo que se agregó. ¿Ok? Y de esa manera entonces la integral original ya está completa, de acuerdo a la estructura de mi fórmula. ¿Sí? Por lo tanto, puedo aplicar la fórmula. Y entonces, esta integral ya escrita en su forma completa equivale a la aplicación de la fórmula. ¿Por qué? Porque la aplicación de la fórmula me dice que si tu integral, la fórmula 7, si la integral ya está completa, tienes que escribir e a la v otra vez más c. Obviamente queda multiplicado por este 1/2 que está afuera y no se puede perder. Entonces este 1/2 se reescribe y ya se escribe la aplicación de la fórmula. Y en ese momento queda resuelta mi integral. ¿Ok? Bueno, veamos otro ejemplo. Integrar, pues lo que aparece ahí en pantalla, está un poquito compleja, pero atención jóvenes, no perdamos de vista la estructura de lo que tenemos que integrar. Si se dan cuenta, esto, lo que tenemos dentro de la integral es una fracción, pero el numerador es una función exponencial. ¿Por qué? Porque tengo una base constante elevada a un exponente cuyo exponente contiene a la variable independiente. Entonces, es una función exponencial. Lo que está debajo, esto, pues me hace pensar que me va a servir para definir la diferencial de esta v, porque la v vendría siendo el exponente, recuerdo, ¿sí? De acuerdo a las fórmulas 6 y 7. El exponente es v. Entonces, como la base de esta función exponencial es un número distinto de e, ¿ok? Voy a utilizar la fórmula 6, ¿ok? Ahí dice, lean por favor, es una función exponencial porque la x aparece como parte del exponente y la base es una constante. Como en este caso no es e, se utiliza la fórmula 6. ¿Cuál es la fórmula 6? Esta, ¿ok? Bien, entonces la fórmula me dice que la estructura debe ser esta. Un número elevado a un exponente denominado v y eso multiplicado por la diferencial de esa v. Entonces, ¿quién es v? De acuerdo a esto, v tiene que ser la raíz de x. Aquí está. ¿Ok? La derivada de esta v es 1 sobre 2 veces la raíz de x. Esto ya deben de tener dominio de cómo obtener la derivada de ciertas cantidades jóvenes. Estas derivadas ya se deben de hacer de manera mental. ¿Ok? Bien, esta es la derivada. Por lo tanto, la diferencial es esta derivada por dx. ¿Sí? Bueno, con esta información voy a reescribir mi integral considerando la estructura de la fórmula. Me refiero a esto. Si la fórmula me dice que la estructura debe ser a a la v por dv, entonces escribo nuevamente. ¿Quién es a? Bueno, a es la base de la función exponencial, que en este caso es 5. 5 a la v. v, aquí lo describí, ¿no? v es raíz de x. Entonces debo escribir 5 a la raíz de x. Eso por la diferencial de esta v. ¿Quién es su diferencial? Esto. Bueno, entonces lo debo de escribir a un lado, multiplicando a esta función exponencial. ¿Sí? ¿Ok? Y esta entonces sería la integral
reescrita de acuerdo a la estructura de la fórmula. Bien, entonces la integral que acabo de reescribir voy a compararla con la integral original. Esto es lo que obtuve al reescribir de acuerdo a la estructura de la fórmula y esta es la integral original. Al comparar pareciera que existe una gran diferencia entre lo que reescribí y la integral original. Sin embargo, aquí puedo efectuar la multiplicación si le agrego denominador 1 a esta cantidad exponencial. Recuerden que la multiplicación de fracciones se hace numerador por numerador y denominador por denominador, de tal forma que 5 a la raíz de x por 1, obtengo 5 a la raíz de x, y 1 por 2 raíz de x, 2 raíz de x, ¿sí? Es decir, esto se puede expresar de esta manera, ¿sí? Y en este momento yo puedo ver que la diferencia entre esta integral y esta es mínima. ¿Cuál es la diferencia? Este 1/2 y este 1/3. Recuerden que cuando la cantidad está abajo estamos hablando de una fracción. Aquí tenemos 1/2, aquí tenemos 1/3, ¿sí? Originalmente tengo 1/3 y debería ser 1/2. ¿Qué tengo que hacer entonces? Bueno, este 1/3 que está de más debe de salir de la integral y tengo que agregar 1/2 aquí adentro. Agregar, recuerden jóvenes, que implica sacar el recíproco de lo que se agrega, siempre y cuando sea constante, no puedo agregar una variable, recuerdo. Entonces, estoy hablando de esto. Observamos que originalmente tengo un 3 en el denominador y debe ser un 2. Entonces, puedo sacar 1/3, lo que les decía. Este 1/3 está de más, entonces lo puedo sacar y agregar el 2 en el denominador, que implica agregar 1/2. Pero si agrego 1/2, tengo que escribir afuera su recíproco. El recíproco de 1/2 sería 2, ¿sí? Pero como también saqué 1/3, entonces afuera de la integral me quedaría el 1/3 que salió por el 2, que es el recíproco de lo que agregué, que es 1/2, ¿ok? Para que así entonces la estructura de la fórmula se cumpla. Solamente así se cumple la estructura de la fórmula. Entonces yo tengo que multiplicar 5 a la raíz de x entre raíz de x por 1/2 para que entonces la estructura se cumpla. Y cuando la estructura de la fórmula se cumple, ¿sí?, yo puedo aplicar la fórmula. O sea, esto es una multiplicación de fracciones, se efectúa y resulta ser la estructura que cumple con la estructura de la fórmula. Entonces puedo aplicar la fórmula 6, ¿sí?, que es la fórmula que se aplica para funciones exponenciales en donde la base no es el número e, ¿sí? Y esta es la aplicación. Hay que checar en el formulario. La aplicación dice que hay que escribir, si se cumple con la estructura de la fórmula, se escribe nuevamente a a la v entre el logaritmo natural de a. En este caso a es 5 y v es raíz de x, por el 2/3 que tengo aquí afuera, que no se puede eliminar, ¿ok? Más c, y en ese momento la integral queda resuelta. Bien, jóvenes, necesito que estén revisando el material de apoyo que he dejado en plataforma. Revisen también este video y cualquier otro tutorial que puedan consultar o cualquier otra bibliografía que puedan consultar referente a la integración de funciones exponenciales. Asimismo, necesito que resuelvan algunas actividades que estarán ahí en plataforma para reforzar los conocimientos respecto a la aplicación de estas fórmulas. Cualquier duda me lo pueden hacer saber a través de la plataforma o a través del grupo de WhatsApp que ya tenemos, ¿ok? Sale, jóvenes, estamos en contacto y muchas gracias.